Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:35 de este martes, que es 5 de mayo. Vamos a hablar a continuación de salud, porque estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tenido en alguna ocasión afonía, que es un trastorno vocal bastante difícil, ¿no? Porque además nos impide poder comunicarnos con otros. Fíjense que 1 de cada 13 personas va a sufrir problemas vocales, por ejemplo afonía, a lo largo del año, y hasta un 30% de la población los padecerá en algún momento de su vida. Hoy queremos conocer, después de ver estos datos, sobre todo cómo esquivar esos trastornos vocales y sobre todo cómo cuidarnos la voz. Así que vamos a hablar con Alba González, que es logopeda especialista en voz y miembro del grupo de trabajo de la voz del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Alba González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos y dar un poquito de voz a nuestra voz, a nuestra herramienta de trabajo principal. Bueno, gracias a vosotros, porque es verdad que la voz es primordial para la comunicación, ¿no? Y además incluso en algunas profesiones, como por ejemplo, no vamos a hablar de periodistas o de locutores de radio, pero por ejemplo, profesores, sanitarios, utilizan la voz a diario, ¿no? Y a veces se encuentran incluso con que la encuentran un poco más afectada, lo cual es muy molesto. Eso es, justo. De hecho, habías mencionado la afonía, que realmente la afonía es una pérdida total de nuestra voz, pero hay un concepto que también está empezando a conocerse mucho gracias a toda la difusión, que es la disfonía. Es esa pequeña alteración en la voz, en alguno de los parámetros, bien pérdida de volumen, cambia el color, se agrava. Pues esta disfonía es ese primer aviso que tiene que tener en cuenta la persona que utiliza la voz para trabajar, los profesionales de la voz. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir poner medios para evitar que este problema se cronifique o que puedan surgir patologías orgánicas que incluso nos lleven a tener que coger una baja laboral por ese abuso o mal uso vocal. Hoy en día prácticamente todas las personas utilizamos la voz para trabajar y estamos dentro de ese grupo de profesionales de la voz. Evidentemente siempre nos acordamos de aquellas personas que tienen una mayor carga vocal, que son los docentes, sanitarios, pero ¿qué ocurre? Que cualquier abogado, cualquier conductor de autobús hoy en día, yo creo que cualquier persona en su trabajo, cuando trabajamos de forma social, necesitamos la voz para poder comunicar. Uh-huh. Recomendamos en ese sentido no esperar a que haya una disfonía, sino empezar una campaña de prevención antes de esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que utilizo mi voz para trabajar, o incluso, que también hay muchos casos de este tipo, ¿cuántas personas no se están preparando una oposición para empezar a desempeñar el trabajo que sea, bien profesor, policía? Evidentemente en ese periodo donde estás encerrado estudiando no vas a tener ningún problema, pero en la calle sí. Pues ese es un buen momento también, que incluso yo creo que sería bueno hacer campañas de prevención para esos docentes o para el cuerpo de funcionarios que podemos tener en nuestro país, para preparar la voz para lo que les espera afuera. Uh-huh. Porque sí que es cierto que esto es un campo que no se aborda. ¿Y qué ocurre? Que esa voz no está entrenada, no está preparada, tampoco conocemos esos hábitos de higiene vocal, de salud vocal, y todo esto ¿qué ocurre? Que va mermando y empezamos con una voz que empieza a perder un poquito de calidad, y con el tiempo, si no le ponemos remedio, pues la voz cada vez va a ir un poquito a peor. Uh-huh. Siempre recomendamos, lo primero, hay que pasar por el otorrino por lo menos una vez al año para ese análisis, ese diagnóstico morfofuncional, ver que la laringe está bien, todo el tracto nasal, tracto vocal, cuerdas vocales. Hay que pasar también por el logopeda, no solo cuando ya hay un daño, sino porque el logopeda participa en la prevención y que nos ayude a crear un plan de unas medidas de salud vocal básicas, y luego también, gracias a los resultados que nos dé el otorrino y con ayuda del logopeda, visualizar si hay otros aspectos que puedan estar mermando nuestra voz, como puede ser alguna alteración en el sistema respiratorio, el reflujo, que tan mencionado está últimamente, si hay alguna alteración a nivel de digestivo.
Y todo esto iría en cuanto a esa prevención. Nos vamos a encontrar con una prevención genérica de la que podemos hablar, pero luego cada persona, dependiendo de sus características, sí que va a haber variado ese plan de prevención y de tratamiento y de mantenimiento. Ha hablado antes de hábitos de higiene vocal. ¿Cuáles serían esos hábitos? Los hábitos de higiene vocal principales son aquellos que afectan a la salud de nuestra voz y que también tienen que ver mucho con el cuidado físico. Beber agua, evitar los irritantes, el tabaco, el alcohol, tener una buena alimentación para prevenir ese reflujo, controlar nuestra carga vocal diaria, es decir, la carga vocal va ligada a las horas de uso de nuestra voz y a la intensidad. Tenemos que rebajar esta carga a lo largo del día con pequeños microdescansos. Si estamos muchas horas donde estamos utilizando nuestra voz, evidentemente es necesario el descanso. Se suelen recomendar entre 7 y 8 horas de sueño, porque el sueño ayuda a recuperar todo ese tejido que se va desgastando durante el día. Hay que tener en cuenta que las cuerdas vocales están vibrando constantemente durante el habla y están sometidas a un estrés biomecánico. También el tracto vocal, que participa a nivel cognitivo, es un proceso que también controlamos, por lo tanto ese descanso va a ser muy importante para el desempeño vocal. Evitar dentro de lo posible los abusos vocales, gritar, la pérdida de control en intensidad. Y hay otro ámbito muy importante que también es menos tocado en la voz, pero que también desde la evidencia se está investigando, que es el cuidado de la salud mental. La salud mental también afecta a la voz, también afecta a la calidad de la voz, porque la voz es nuestra expresión emocional. Esto que implica que si emocionalmente no tenemos un equilibrio, esto se puede ver reflejado en la voz. Hay, por ejemplo, disfonías psicógenas que vienen de alguna alteración desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista emocional, el estrés, si no aprendemos a dosificarlo, también afecta a nuestra voz y a todos esos sistemas que intervienen en la voz. Influyen en el control respiratorio, influyen en una correcta digestión, por lo que la salud mental también la podríamos empezar a incluir en esos pequeños hábitos de higiene vocal diaria. Al final es muy intuitivo porque va todo relacionado con la salud en general. Bueno, pero no se crea que hay algunas veces que también tenemos que tener una cierta conciencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo y tal. Por ejemplo, uno se mete en una zona de conciertos, quiere obviamente sumarse al resto de gente que está cantando junto al grupo y demás, y ahí, por ejemplo, se puede estar forzando la voz y al día siguiente nos vamos a encontrar con la voz por los suelos. Claro, aquí sí que es verdad que recomendamos un equilibrio. En mi caso, que trabajo en un equipo donde también estamos entrenadores vocales, hay psicólogos, intentamos mantener un equilibrio para compensar esa parte donde tenemos que retraer un poco esa ebullición dentro de un concierto y ese disfrute, pero que no termine generando estrés porque la persona sienta que no puede hacer nada. Entonces yo sí que es cierto que recomendamos que en algún momento se pueda hacer un abuso puntual, pero que al día siguiente no tengamos que trabajar y sepamos que vamos a poder tener un descanso prolongado para poder recuperar el lunes, porque evidentemente sí que es cierto que también nos encontramos con muchos profesionales de la voz que están cuidando su voz a tope, no salen, no hacen nada. ¿Y qué ocurre? Que a nivel emocional no se encuentran bien, porque evidentemente eso no es vida. Hay que siempre llevar un equilibrio y ser un poco inteligente a la hora de aprender a dosificar determinados aspectos que pueden influir en nuestra voz, pero bueno, que también de vez en cuando nos podemos dar un capricho, por decirlo de alguna forma, y saber hasta dónde, saber también medir nuestra voz. Y entender esos avisos, pequeños microavisos que nos va dando para poner un límite y saber hasta dónde podemos llegar para no sobrepasar si en algún momento tenemos que hacer un pequeño abuso puntual. Bueno, pues muchas gracias a nuestra invitada de hoy, Alba González, logopeda especialista en voz, miembro del grupo de trabajo de voz del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Por cierto, se me olvidaba una cosa que tenía mucho interés en conocer porque siempre he tenido dudas. ¿Hay algún alimento
que debemos tener un poco en la nevera o en el armario y que nos puede ayudar cuando nos encontramos con estos pequeños señales de alerta a que vamos a permitir cuidarnos, o que simplemente este alimento siempre nos va a cuidar a cuidar la voz? Realmente la alimentación influye desde un punto de vista de la salud corporal y de la salud en general. No hay un alimento que digamos un remedio de la abuela, que han sido mitos que se han utilizado durante toda la vida, que cure nuestra voz. ¿Por qué? Pues porque la voz al final ya vemos que es el resultado de muchos procesos, entonces evidentemente tiene que haber una salud del sistema respiratorio, una salud de nuestras cuerdas vocales, un buen entrenamiento, unos buenos hábitos de higiene vocal que ya hemos comentado, de higiene física, de alimentación, porque la voz es un todo. Por lo tanto, aquí ¿qué ocurre? Que siempre lo que encontramos son mitos de este alimento te ayuda a curar tus problemas en voz. Realmente aquí, si queremos mantener nuestro equilibrio vocal, tenemos que mantener estos hábitos, por supuesto, ir a la revisión con el otorrino y hacer el ajuste con nuestro logopeda, vocal coach, en el caso de esas voces más artísticas, trabajando en conjunto, y también unir en ese papel al psicólogo si fuera necesario para mantener todos esos aspectos bien cubiertos. Y si cuando la persona tiene algún problema nos tenemos que poner en las manos de estos profesionales que hemos comentado, que son los que nos van a ayudar a abordar todos esos frentes y que nuestra voz se recupere. Porque sí que es cierto que, bueno, pues ya hemos visto que hay muchos aspectos, muchos profesionales que van a trabajar en conjunto. Evidentemente, cuanto más nos cuidemos en alimentación, va a influir en nuestra voz, porque va a influir en nuestra salud física en general. Pero sí que es cierto que la voz requiere más cuidados y más profesionales que hemos mencionado hoy para tener ese desempeño óptimo vocal. Bueno, pues no olvidemos que los trastornos de la voz son más comunes de lo que se percibe socialmente, y que sobre todo debemos cuidar esta voz que nos permite comunicarnos como los demás, como hemos hecho hoy con nuestra invitada Alba González, logopeda especialista en voz y miembro del grupo de trabajo de voz del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estos consejos que estamos seguros vamos a poner en marcha para que no nos afecte las afonías, ni la disfonía, ni demás. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo.